Yo hoy quiero empezar, y por eso hacía un poco el reto, la provocación, aprovechando que en estos días pues a lo mejor no hay tanta noticia importante, para ir a un tema un poco más conceptual, que tiene que ver con esta idea que básicamente el presidente instaló en esta su administración, en la que se privilegia la lealtad personal a la capacidad, la experiencia y, digamos, el conocimiento previo que viene de la educación y de la preparación para ocupar cargos públicos de primer nivel. Esto lamentablemente nos ha llevado a que muchos funcionarios de servicio profesional de carrera hayan renunciado, como me decías antes de entrar al aire, por dignidad, por el ingreso, les pagan muchísimo menos, pero esta lógica de vamos a quitarles los privilegios, a ver, les pagaban bien porque eran puestos de altísima responsabilidad donde se necesita conocimiento y experiencia, y al no tenerlas, pues algunos los corrieron, otros renunciaron, y se puso en su lugar a gente cercana, digamos, bajo esta lógica de prefiero 90% de lealtad a integridad, a educación y a conocimiento. Y esto ha llevado a un gobierno pues de ocurrencias, un gobierno que comete errores constantemente, que además a mí me preocupa, y lo digo porque platico con mucho joven que quiere entrar a la política y ya no veo la vocación de servicio, ya no veo el quiero ser funcionario público porque es un puesto que me da jerarquía, que me da estatus. Y antes de entrar a la plática, nada más decir que parte de esta promesa era para acabar con la corrupción. Y pues lamentablemente la información que tenemos es que sigue igual o peor, porque la realidad es que en una dependencia son 3 o 4 los funcionarios que manejan dinero. Hay muchas áreas que son técnicas. La oficialía mayor, básicamente. A ver, el Y que compra. recursos financieros. El que compra y el que paga. Recursos financieros, materiales, humanos y el oficial mayor. Son los que deben manejar el dinero, y el contralor interno pues tiene que ver que los recursos se manejen como Dios manda. Como dicen, Sí, los planes, programas, no manejan dinero. No manejan dinero. A menos de que tengan fideicomisos, pero eso no es lo común. No es lo común. O que tengan desconcentrados y descentralizados, pero esos tienen su propio caudal, Bueno, por pues así digamos decirlo. que se dice, se rumora y se comenta que la corrupción está igual o peor, pero decía, me preocupa el tema de las nuevas generaciones porque platicas con ellos y lo entienden como un trampolín económico, donde ya esta parte de hacer méritos, como se decía antes, de ganarte el espacio, de tener un prestigio profesional, Sí. a nadie le importa. Se ha estigmatizado a la tecnocracia. Yo, debo decirlo, tengo una formación de tecnócrata. Claro. Soy una tecnócrata. Soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Soy una tecnócrata. O sea, ¿para qué No le hay hago el otra. cuento? Y bueno, sí, me duele ver que las nuevas generaciones no le están entendiendo ni a la vocación de servicio ni a la especialización. O sea, no lo encuentran como algo lógico. ¿Pero de qué depende? ¿De la carrera, de lo que estás estudiando? Del De la contexto. ¿Pero qué contexto? O sea, el contexto está ahí, está la administración pública, está el gobierno, si quieres ingresar al gobierno. Uh-huh. En el gobierno hay un servicio profesional de carrera, ¿no? En donde tú realmente se supone que eres capacitado, tienes a lo largo del tiempo, pero además también haces exámenes, tengo entendido, señor. para que puedas tener una plaza fija. Y esa plaza fija te hace una especialización. En ciertos espacios, ¿no? Bernardino, Sí. porque el tema está en las plazas que son plazas de confianza y las plazas que son de servicio de carrera, salvo en el espacio de relaciones exteriores y alguno que otro perdido por ahí, no se logró consolidar el servicio civil de carrera. Acá has tocado un tema interesante. Relaciones exteriores tienen un servicio profesional Ellos sí lo diplomático, tienen, ellos sí pero lo no tienen. para altos niveles, ¿eh? O sea, el secretario de Relaciones Exteriores no viene de la carrera diplomática. Y muchos embajadores Y tampoco. muchos embajadores tampoco. Entonces, pero en general sí hay una meritocracia ahí. Sí, y ¿sabes qué es lo que Es donde más hay, ¿eh? Pero como Ojo. ciudadano, ¿qué te da tranquilidad? Que los que operan, los que hacen el Sepan trabajo, lo que están saben. haciendo. sí, pero el muchos... jefe puede no. Oye, Guillermo, Pero pero muchos de ¿qué es esos lo quieren que llegar a pasa ser en embajadores Estados porque tienen una carrera Unidos? diplomática, ¿no? A ver, en Estados Unidos pueden cambiar los partidos y la administración pública funciona. ¿Por qué? Porque hay un servicio civil de carrera que no depende de la cuestión electoral. Eso también es Eso un es muy tema importante, importante. Esto no sucedió en México. De hecho, creo que la administración pública en México tuvo un desarrollo muy interesante a partir pues, de cuando se fundó el INAP en México.
El Instituto Sí, Nacional de el Administración. Instituto Nacional en de cuanto a Administración formación, Pública, en y yo cuanto te a diría en fundación. la parte práctica, aunque sé que luego habrá alguien que no le guste, pero de Cedillo para acá, Ya. sí hubo como de, a ver, independientemente del compadrazgo y el amiguismo, Sí, el que le el sabe le a esto sabe, es ahí, fulano. sí, claro, el idóneo para el cargo. Pero ¿Sí me muy explico? pocos, porque de administración a En medio. administración. En medio, en pero medio. muy siempre pocos se los quedan mandos a veces. medios, Los de secretarios- director de área hacia quizás subsecretario. Los secretarios son cargos políticos. Sí, pero los Sí, subsecretarios. pero a lo que me no. refiero es que Los llegan- directores generales, que directores son de los que área, hacen la chamba. Sí, pero, coordinadores. Los que salen a las 12 Pero- de la noche de la oficina. pero te llega una nueva administración y a ellos están como que viendo si se quedan o se van, Fíjate que depende de Porque dónde. a pesar de que tengan una experiencia de hace muchos años, dicen, pues no, yo llego y pongo a mi cuate. Y me A da ver, igual En las Así áreas, si sabe o no sabe. En las áreas A donde ver, se hace. Hacienda, ¿no? Hacienda, Contraloría, Relaciones Exteriores y quizás Salud, había mucha repetición. Agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería, probablemente había mucha repetición porque era como la misma banda que se Y es se muy de circulaba nicho, la ¿estás de élite y acuerdo? es un nicho, claro. En otros espacios, por ejemplo, podían pasar gente, te gusta, de economía a turismo o de CEP a turismo o viceversa, ¿no? Eso sí sucedía por razones políticas. Ahora lo que estamos viendo es una incompetencia general, porque aquí lo que se Del privilegia del gobierno. El Estado es un ente de ficción, dejémoslo ahí. Entonces, estamos viendo una incompetencia general por dos razones importantes. Hay un recambio de cohorte política, porque es la gente morena la que llega, y saca a la gente que fue del PRI o del PAN, o a lo mejor fue de ningún partido. Y también es un cambio generacional, hay Y que es decir. un cambio generacional. Pero también encontramos en esta ocasión un cambio generacional hacia atrás. Sí. Aparecieron personajes Sí, que, sí. que uno creía que ya estaban jugando golf o que ya estaban en el otro barrio, la verdad. A ver, siguen jugando golf, nada más que vuelven a los cargos. Y digo, o sea, es parte de esta lógica de, ok, pero a lo mejor tiene experiencia, tiene capacidad. Y después de lo que pasó en Segalmex, pues entonces te preguntas... ¿Dónde está la experiencia? Pero fíjate, en ¿O para qué? otras ¿Para experiencias que yo he qué? tenido, Efectivamente es el para qué la en lo que es la administración pública en otros países, por ejemplo, hacen exámenes de oposición los que están en el servicio público. Por ejemplo, si yo soy director de área de la Secretaría de Educación Pública y hay una dirección general que quiera concursar en la Secretaría de Salud, por ejemplo, pues entonces yo pido un permiso, cierto permiso, hago el examen, hago los exámenes y puedo llegar a ser director general de la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Pues obviamente eso es lo que me Porque permite. eres idóneo para el cargo. Por lo que me Te permite, calificaron. esto es lo, sí, pero Claro. esto es lo que no se Te lo ha ganaste. hecho. Esto es lo que no se ha hecho aquí. Se ha hecho un servicio profesional de carrera que creo hasta ahora Salvo en no se ha relaciones complementado. exteriores y en Sí, el pero eso ya INE. tiene. En el INE. Bueno, esos son, Y en son dos algunas cosas secretarías, muy como bien importantes. lo decías, de manera orgánica, porque son muy especializados y son muy de nicho. Agricultura y ganadería, hacienda, salud, son muy de nicho. Son de nicho, Y, sí. y obviamente, pues Ahí también... no te dicen licenciado, te dicen doctor. Sí, aunque no seas doctor. Aunque pero no seas doctor, no en importa. todo caso, también quisiera hacer una diferencia en lo que significa un cargo de elección popular, que ahí sí, aunque no se justifica plenamente, el objetivo es ganar votos. Claro. Puedes utilizar personajes, Los que quieras. artistas, deportistas. Lo que tú quieras, porque tienen que representar a la sociedad Y ganar votos. en el legislativo. ¿Por qué? Porque finalmente los intereses de los diversos grupos de la sociedad, grupos de presión, grupos de interés y grupos individuales, organizaciones intermedias, se tienen que reflejar en el legislativo porque representa a toda la sociedad. Pero ahí lo que tú bien dices es para ganar votos. Sí, es ganar Pero votos. la administración pública es una cosa seria que requiere de un servicio civil de carrera, de técnica y de ética. Lamentablemente lo que estamos viendo ahora es precisamente la ausencia de todo eso y por eso las ocurrencias, por eso errores que antes... Las medicinas, nada más las medicinas, A ver, el abasto los de que tenemos un medicamentos. poquito más en esto y que aparte hemos estado ahí, había límites. Claro. Aparte había un Siempre tema de, hubo. por muy compadre o amigo que seas del titular, las riegas te corren. Claro. Aquí hay un halo, un manto de... De eres del protección. equipo, no pasa nada. No pasa nada. Sí, eso lo vemos en Segalmex, lo hemos visto en Comisión Federal de Electricidad, por supuesto. Migración. Migración, Claro, bueno, el pasa metro, migración. el metro, El metro. el sistema metropolitano de transporte, que es el caso más claro, ¿no?, que tenemos ahorita. Incluso que lo hemos comentado en el pasado aquí en el programa de Eduardo con pruebas que hemos exhibido donde las áreas requirientes le dicen al comprador, eso que me mandaste yo no te lo pedí.
¿Por qué demandas esto? Porque el que ¿de compra, parte de quién? porque el ¿De que parte de compra quién? manipula. Claro. Y digamos que además en circunstancias normales, pues eso debería de perseguirse y de investigarse y no se hace. Pero bueno.